Comenzamos entonces. Ya estamos todos. Bueno, perfecto. Entonces ya estamos en la última clase, el último tramo de este curso. Se pasó bastante rápido. Este, mm, Bien, la última clase ya nos adentramos en todo el mundo de Dionisos. Comenzamos a hablar sobre la llegada de Dionisos a Grecia. Eso, estuvimos ahí hablando un poco de eso. Hablamos de la relación de mito y culto. Después pasamos a revisar toda esta problemática con respecto a la llegada de Dionisos a Grecia, esta posible llegada desde Tracia, de Frigia, la región de Lidia, todo lo que hoy actualmente tiene que ver con la región de Turquía, la zona de los Balcanes, pero también esta posible discusión en la llegada de Dioniso a Grecia desde el norte de África, sobre todo desde Egipto, la cultura egipcia, pasando y teniendo esta suerte de vínculo con la región de la isla de Creta, con la cultura minoica, y a partir de esta influencia minoica llegaría recién entonces a lo que hoy conocemos y denominamos como Grecia continental, sobre todo a la parte de Atenas. Si nosotros miramos Atenas y cómo está compuesta la polis, justo en la ladera de la polis, el teatro que se encuentra ubicado allí, justamente es un teatro hecho o erigido en honor a Dioniso. También mencionamos los posibles lugares favoritos según los distintos mitos y las distintas textos que nos van llegando. La información que tenemos es que a Dioniso le apreciaba o tenía un cierto vínculo, afecto por la región de Tebas, de Eleusis, de Delfos. Y mencionamos también algunos de los elementos generales que forman parte del culto a Dionisos, que eran variados en la forma, eran variados los elementos, los orígenes y las causas, pero hablamos del tema de la utilización de la máscara, de los ritos a la tierra, ritos a los muertos, la implementación de los tirsos, hablamos de la hiedra, a diferencia del laurel. También mencionamos el tema de, bueno, esta semejanza con Dionisos, con el tema de la vid, pero también de la hidromiel o de la miel. Mencionamos el pino, la higuera, todo un contexto que tiene que ver también con no solamente lo primaveral sobre todo, sino con aspectos que tienen que ver tanto con lo húmedo como también con lo cálido, lo que tiene que ver con la tierra, pero también con el cielo o con estrictamente incluso hablando del vínculo o el posible vínculo de Dionisos con Hades, y también esta intencionalidad de Dionisos de poder llegar, digamos, incluso hasta el Olimpo, este reconocimiento como un dios más del mundo religioso griego. Entonces, lo que nos queda para seguir avanzando es realmente adentrarnos en estas distintas figuras de Dionisos. ¿Por qué yo insisto en hablar de Dionisos como una unidad? Porque Schelling dice todo es Dionisos o todo es Dioniso, todo es Dionisos, afirma Schelling en la filosofía de la mitología. Y están estas tres figuras o momentos incluso, según cómo nosotros queramos ir leyendo este mito, que es el de Sagreo como primera figura, Baco como segunda figura y Iaco como tercera figura. Bien, ¿qué es lo que pasa con estas figuras o momentos? ¿Por qué momentos también? Porque hay una relación del mito de Dionisos o de la figura del dios de Dionisos con respecto al tiempo, y que
avanzada la teoría y el pensamiento de Nietzsche, esta idea de Dionisos va a estar vinculada con ¿qué? Con uno de los conceptos más reconocidos o más importante, el más importante incluso, me arriesgo a afirmar, que tiene que ver con la doctrina del eterno retorno de lo mismo. Ewige Wiederkehr des Gleichen. Ahí también este concepto es como para súper analizar y súper meternos de lleno y confrontarla con estas figuras de Dionisos, y vamos a intentar también en esta clase poder hacer estas relaciones. ¿Por qué Dionisos? ¿Por qué Zaratustra? ¿Y por qué esta idea como aparece en Zaratustra, ¿no? La doctrina del eterno retorno de lo mismo como el pensamiento más abismal de Zaratustra. Y lo que tiene que ver con abismo es Abgrund, ¿no? Der Grund en alemán es el fundamento, y ese ab como que le quita, ¿no? En esto se va a meter muchísimo Heidegger, y justamente con este juego de una ausencia de fundamento, una ausencia de suelo en el cual apoyarse, y justamente, ¿no? en este juego de esta nada y el todo, Dionisos es ese todo y al mismo tiempo es nada, ese juego, esa tensión, pero al mismo tiempo tiene como una suerte de ansia, de voluntad, de apetito, de deseo, de querer, de impulso o de pulsión, que intenta manifestarse, que intenta revelarse, que intenta mostrarse, y al mismo tiempo, o sea, ¿por qué está esa necesidad, no? Bueno, hay algunos intérpretes que van a decir la voluntad de poder como amor, ¿no? Una idea también incluso de este amor en el sentido de donación, de regalo, un Geschenk. ¿Y qué tiene que ver, no? También esta voluntad de poder, justamente como esta voluntad de Dioniso de mostrarse, de manifestarse, de querer revelarse, y al mismo tiempo esta ganancia de, en eso que se muestra y a la vez sigue ocultando algo, porque decir, bueno, en el momento en que Sagreo se manifiesta, Baco y Iaco están retraídos. ¿En qué momento? La pregunta sería, ¿en qué momento nosotros tendríamos conocimiento de esa totalidad de Dionisos? ¿Es posible conocer esa totalidad? Bueno, la fenomenología, sin ir más lejos, desde Husserl e incluso Heidegger, se van a ocupar de estas cuestiones, ¿no? De cómo se manifiesta el fenómeno, qué conocemos nosotros del fenómeno. Ellos, Schelling, los románticos y Nietzsche, como que intentan ir como un paso más atrás y sostenerse en el plano de lo intuitivo, de la fe, del misterio, cuestiones que tanto, por ejemplo, Hegel, como así también vimos que a Nietzsche, todo lo que tiene que ver con el mundo académico, van a reprochar, Hegel le va a reprochar a Schelling, decir, bueno, eso no es lógica, eso no es dialéctica, eso no es ciencia, no es filosofía. Y como vimos en la primera clase, todos estos reproches que le hacen a Nietzsche para terminar expulsándolo también de la academia. Es decir, bueno, no sería conocimiento seguro, como Kant ya afirmaba, decir, bueno, no podemos conocer la cosa en sí, ¿no? Que ya Schopenhauer dice, bueno, esto de que hay un Dionisos, que todo es Dionisos, esta vida como, esta raíz de la vida indestructible, no la conocemos, pero intuimos de que está ese Abgrund o ese Grund, este juego entre fundamento y abismo. Y esta intención también de manifestarse en la máscara de Sagreo, o en la de Baco, o en la de Iaco, tiene que ver también con esta intención misma de la naturaleza, van a decir estos románticos, y en Nietzsche va a continuar esta idea, decir, la naturaleza que quiere ilustrarse a sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Esta naturaleza que quiere ilustrarse a sí misma, que quiere como autocontemplarse. En este mostrarse, dice,
en esta imitación que se genera por medio del arte, lo que hace es elevar este movimiento orgánico de la naturaleza. ¿Por qué también? Pensemos que en la crítica de la razón pura, sin ir más lejos, con estas leyes que aplica la razón para conocer el fenómeno, tiene que ver con estas categorías que se aplican, tienen que ver también con por ejemplo, con la causa y el efecto. Entonces, ¿qué se termina generando? Que toda la naturaleza sería no más que un movimiento mecánico, donde se aplica una fuerza, entonces se tiene un efecto. Dice, bueno, pero la organicidad tiene otros movimientos, otras intencionalidades, otros fines que quizás nosotros no podemos llegar a conocer o a comprender, y nosotros, bueno, justamente aplicamos eso. Pero lo fantástico acá, con el avance de Schopenhauer, un gran intérprete de Kant, y con Nietzsche, lector de Schopenhauer, es esto de intuimos. ¿Cómo intuimos? Por medio de la música, que la música no tiene específicamente que ver con, en tanto el lenguaje original, no tiene que ver exclusivamente con el logos, con la palabra, con esta idea del mito, sino que es un paso casi incluso hasta prelingüístico, que escapa al sistema de la lengua, y decir, bueno, la música es lenguaje universal, nos moviliza, nos despierta, nos genera una suerte de éxtasis, de movimiento, y nos despierta esta intuición, nos despierta esta nostalgia, este anhelo, y nos conecta con esta voluntad. Entonces, justamente se va generando con este avance de las distintas figuras un modo de comprender y de vivenciar el tiempo, ¿no? Porque la idea acá, en todo caso, para decirlo a grandes rasgos, que se entienda, desde el nacimiento de la tragedia hasta la última obra de Nietzsche, sería como una gran predisposición por parte de Nietzsche para pensar el concepto de vida, o pensar la vida. ¿Qué es la vida? Y por qué la vida no tiene que recaer en un absurdo de sinsentido, y por qué hay ciertos momentos que va a decir Nietzsche, hay que ser artista de nuestra propia vida e introducir sentido en ella, y al mismo tiempo también decir, bueno, que en este movimiento de ser artistas, de ser filósofo artista, de ser músicos, de ser poetas de nuestra propia vida, tiene que justamente tener una relación de nosotros mismos en este autoconocimiento, una relación con nuestra voluntad de poder en tanto afirmación, que nosotros nos afirmemos en la vida, que aceptemos que hay cosas que nosotros no llegamos a comprenderlas en absoluto y que nos parecen injustas, o justo o injusto, bien y mal, y decir, bueno, la vida está por encima de esas escala de valores que nosotros podemos aplicarles, o de nuestra moral. Eso está por encima. La voluntad de poder como amor, como donación, intentando afirmar esa vida, tratar de generar más vitalidad, permitir la creación. Dice, bueno, porque en todo caso el artista es un destruir y un volver a crear. Bueno, pero muchos se quedan en el destruir, podríamos decir. Crear algo que genere vida, porque para crear algo también que realmente nos termine perjudicando, que nos termine haciendo odiar la vida, que nos termine atando a modos de vivir nuestra vida cotidiana, que nos paralice, que nos genere esta pulsión de muerte, incluso esta negación con
con lo terreno, con nuestras actividades, con nuestro trabajo y demás, todas estas cuestiones dice, bueno, destruir para crear algo que vaya en esa línea no tendría ningún sentido para Nietzsche. Eso sería como una voluntad de poder resentida frente a la vida. Que eso está en la genealogía de la moral. Cuando en Nietzsche, ya más avanzado, comienza a trabajar en detalle sobre estos conceptos, ¿no? Entonces dice, bueno, finalmente este artista, este Dionisos orgiástico, este Dionisos del arte, este Dionisos filósofo, que tiene que ser artista, que tiene que generar con esta embriaguez, este éxtasis, este movimiento, esta vitalidad y este movimiento pulsional, tiene que manifestarse como una voluntad de poder que se afirme a la vida, que genere vitalidad. Entonces tiene que ver con esta idea de amor y de la donación. Al mismo tiempo, esta actividad de creación tiene que ver con lograr alcanzar una visión del tiempo, una concepción del tiempo, un modo de sentirnos en el tiempo y en el espacio de una manera más cairológica, en el sentido de la donación, de alcanzar una suerte de eternidad en el tiempo y no algo que realmente sintamos que todo el tiempo se nos está escapando de las manos, ¿no? Que ese tiempo que nos devora. Entonces, bien, vendría así como toda esta unión de las distintas figuras con los conceptos más reconocidos, más renombrados de Nietzsche, que son esta doctrina del eterno retorno, la voluntad de poder, justamente el ultrahombre, este Übermensch, que yo no suelo traducir por superhombre, que es quizá la traducción más común que uno encuentra. Este Übermensch, este ultrahombre, justamente es aquella persona o hacia donde tendría que tender el ser humano, justamente en tanto acepta al mismo tiempo esta doctrina del eterno retorno y tiene una relación consigo mismo y con la voluntad de poder de manera tal que se vuelve a tener un vínculo, como dice el nacimiento de la tragedia ya, ¿no? Estas fiestas dionisíacas y este arte trágico permite restablecer el vínculo no solo del ser humano con el ser humano, sino también del ser humano con la naturaleza. Pensemos que justamente en este prólogo de Así habló Zaratustra comienza con esta idea de decir, bueno, estamos en, este es el último hombre, ¿no? Es nuestra última posibilidad, nuestra última probabilidad de que plantemos una semilla y que crezca algo fructífero, algo que pueda cambiar esto, ¿no? El desierto crece, este nihilismo, esta negación de la vida en la tierra, de la desvalorización de los valores que justamente afirman la vida y permiten la creación y permiten este vínculo amoroso, fraternal. No me atrevería tampoco a decir, porque las hay, cuestiones que podrían llegar a vincular una suerte de teoría política de Nietzsche con un comunismo, con un socialismo, etcétera, etcétera, porque después nos vamos a encontrar justamente al mismo tiempo que Nietzsche está mencionando esto, dice, bueno, está bien, es una alianza fraternal del ser humano con el ser humano y del ser humano con la naturaleza, pero también aparece esta figura del genio como mediación entre ese mensaje de la naturaleza, ese Dionisos que habla por medio del genio, y el genio que de alguna manera por medio del arte comparte ese mensaje y esa señal, ¿no? Entonces, bueno, ojo también, porque ahí lo que va a hablar Nietzsche va a ser de la aristocracia de espíritu y de la suerte de espíritu de rebaño también, ¿no? Tampoco sería una clasificación al estilo, siguiendo con esta línea de por dónde no iría políticamente Nietzsche, sería decir, bueno, tampoco ese genio
Es una suerte de Führer que viene a guiar al pueblo y a la nación alemana, etcétera, etcétera. Eh, Porque hay una codependencia en las descripciones de Nietzsche con respecto a la figura del genio con la comunidad. O sea, sin esa idea, porque no es una masa, sino que es pueblo. Y con esas lecturas también hay una codependencia entre genio y pueblo, y esta idea de la opción estética y de la realmente de nutrirse culturalmente todo lo que sería la vida de la polis en general. Este, Sin un pueblo culto, en el sentido de Nietzsche, que cultura decía alcanzar una elevación en todos los aspectos y en todos los ámbitos de la vida cotidiana, es decir, que algo que logre que ese templo griego erigido en lo más alto de la polis realmente llene de sentido y conmueva esos espíritus, y ese espíritu de la música de la que habla el nacimiento de la tragedia realmente enriquezca y sacralice la vida, la vida en la polis, la vida en el mundo. Bien, vamos de lleno acá a las figuras, porque si no nos vamos corriendo. Pasa que se puede hilar realmente. La pregunta sería, ¿escribe Nietzsche un sistema? Bueno, si pensamos en la fenomenología del espíritu, si pensamos en las tres críticas de Kant, etcétera, si bueno, no está escrito de esa manera sistemática. Ahora, que nosotros podemos, con una lectura aguda, y ir tratando de hilar conceptos, realmente descubrimos que está demasiado bien pensado cada uno de esos escritos, incluso en los textos más fragmentarios y aforísticos de Nietzsche, está pensado como un concepto de Spiel. El concepto de juego tiene que ver con el concepto de risa, como tiene que ver con el concepto de la danza, y cómo eso influye en la figura del espíritu libre, y el espíritu libre como contraposición al nihilismo, y esto es una crítica al cristianismo, etcétera, etcétera. Se puede realmente hacer toda una línea de seguimiento con respecto a eso, como también la podemos hacer con este concepto de Dionisos, que tiene que ver con la vida. Bien, vamos con la figura de Sagreo. La primera figura en la que este todo que es Dionisos se manifiesta es Sagreo. Sagreo se lo toma como el cazador o atrapador de animales. A la vida primitiva de los cazadores le pertenecían dos objetos. A estos cazadores le pertenecían dos objetos: la máscara, de la cual hablamos la clase anterior, la máscara como manifestación del dios, y también una cabra, o generalmente una cabra o algún animal similar, como representante y víctima característica de la religión dionisíaca. Recordemos que cuando leímos los mitos de Dioniso en la clase anterior, hablamos de este despedazamiento, de este descuartizamiento de Dioniso que sufre por parte de los titanes, o por parte del enojo y la furia de Hera a través de la manifestación del rayo de Zeus, ¿no? Cómo lo rescatan, el tema del disfraz, la posición o lo que implica la máscara. Entonces, y bueno, en esta figura de Sagreo tiene que ver entonces con esto de la máscara y la cabra que se utiliza en los cultos de sacrificio. Como para, ¿qué es lo que se hacía en este culto? En este culto, una representación de los sufrimientos de Dioniso, ¿no? De este descuartizamiento, tratar de llevarlo a representación por medio del culto. ¿Por qué todavía? Y justamente cuando hablábamos antes de decir, bueno, la pregunta era, ¿qué era primero, el mito o el culto? Bueno, siguiendo esta regla de que la primera figura es Sagreo, que representa al cazador, y
que al mismo tiempo estos cazadores llevaban una representación de los sufrimientos de Dioniso a partir de poner un animal, de sacrificarlo, etcétera, etcétera. Bueno, yendo en esta línea, que es la de Kerenci, un filólogo húngaro, Kerenci, en su texto que se titula Dionisos, Dionisos, mito y culto, si no me equivoco. A ver, perdón. No, Dionisos, raíz de la vida indestructible. Y el otro es de Walter Otto, que sí es Dionisos, mito y culto. Bien. Entonces, también ahí, bajo la línea de Kerenci, podríamos decir que lo primero era el culto, que justamente, ¿no? Todo este movimiento cultural es lo que va a llevar a la teoría de Nietzsche a decir, bueno, primero era coro y nada más que coro. Era toda una suerte de masa orgiástica que se movía y que mataban animales, que los sacrificaban, que hacían toda esta representación con respecto a los sufrimientos de Dioniso, y después apareció la palabra, apareció el logos, ¿no? La particularidad, ahí les compartí una pequeña cita, dice: la particularidad de estos cazadores, Zagreus, los cazadores, que es raíz de Zoé y Zoón, vida y ser vivo, era que atrapaban vivos a los animales. Bueno, toda esta cacería que simboliza justamente el perseguir, o los titanes persiguiendo y tratando de encontrar a Dionisos para destriparlo, ¿no? Por eso hablábamos esto, ¿no? Esta mención que decíamos de que se lo consideraba, se lo disfrazaba como niña, que lo cuidó Hermes, que lo cuidaron las ninfas, etc. Entonces, acá hay que tener también esta relación de lo que veníamos hablando recién, de Dionisos es todo, y la relación de Dionisos con la vida, porque estos Zagreus, estos cazadores, raíz de Zoé, vida, Zoé, hay que marcar la diferencia entre Zoé y bios en griego. Zoé tiene que ver con la vida de todos los seres vivos. Por eso el texto de Kerenci es Dionisos, raíz de la vida indestructible. Zoé, la vida de todos los seres vivos, la vida de todos los seres vivos en general. En cambio, bios refiere a una vida concreta, a una vida particular. Cuando nosotros mencionamos esta división entre voluntad y representación, o voluntad, ¿y qué hay en esa representación o en ese mundo apolíneo desgarrado de la voluntad? Esa voluntad que es una unidad en principio que se desgarra en individualidades o en individuos. Son vidas concretas que se desprenden de esta Zoé. Entonces ahí se da, ¿no? Esto que nos lleva también a pensar, por ejemplo, bueno, por eso está la palabra también biografías, ¿no? Y esta voluntad con este movimiento que tiene que ver con después en el término de Schopenhauer, este bios con el principio individuationis o principio individuationis, principio de individuación, que es esto, ¿no? Que anhela justamente todas estas individualidades que nacemos, florecemos, todo este movimiento de la physis, justamente que mencionábamos antes, que anhelamos con volver y retornar, ¿no? Doctrina del eterno retorno, retornar esa unidad primigenia, y sin embargo experimentar cada principio de individuación, cada individuo, nosotros mismos, con nuestras experiencias de vida, con nuestro camino. Pensemos que la obra de Zaratustra, en tanto Zaratustra también es una máscara de Dionisos, es un camino, es un tránsito, y hay sufrimiento, porque, a ver, Zaratustra mismo, para ponerlo como ejemplo, él sabe que es el maestro de algo, sabe que tiene que ser el maestro del eterno retorno,
pero le cuesta aceptar eso. Le cuesta terminar de afirmar que realmente es el maestro del eterno retorno. ¿Y quién les enseña que es el maestro del eterno retorno? Los animales. Es un mensaje ahí de la naturaleza, del instintivo, de lo que está más cercano ahí a esa conexión con el todo, con lo natural, con lo más primitivo, con lo más impulsivo. Entonces, es esto, ¿no? Ese bios, esa vida concreta que se desprende de la Zoe, como si dijéramos que viene toda una línea y en ese plano se van de alguna manera apareciendo justamente, ¿no? Como ponen mucho la metáfora la ola del mar que vuelve otra vez a sumergirse y es un movimiento continuo. Y justamente se utiliza mucho esa metáfora porque vile es voluntad y vele es ola. Entonces se juega mucho con esta, incluso con esa fuerza, con lo inagotable, con toda esa vastedad que representa el agua y el movimiento del mar, y al mismo tiempo al mismo tiempo todo ese desgaste y ese erosión que produce en todo lo que tiene que ver con las costas, ¿no? Si fuera, por ejemplo, en la isla de Naxos hay un templo a Zeus. Y en esa isla todavía se mantienen ahí algunas columnas y demás que pertenecían, digamos, a esta época helenística. Y vemos el desgaste de esas columnas erosionadas por el tiempo y por ese efecto constante de aquello que le va generando también el mar, ¿no? Y de hecho son metáforas muy románticas, es una concepción muy romántica del tiempo y tiene que ver con esto. Entonces miremos también cómo esta figura de Sagreo tiene que ver con Zoe, con ese Zoe y al mismo tiempo con ese bios, con esa vida concreta que se va desprendiendo todo el tiempo. Y también esto de Zoe comprendido como tiempo de ser, y que justamente Zoe es lo que se contrapone a Thanatos. En este sentido de que Zoe en tanto tiempo de ser también puede ser el tiempo de la nada. Y ahí se puede jugar, en esto que mencionábamos antes. Si vamos más atrás, la pregunta sería, cosa que creo que Nietzsche no se la plantea, pero Schelling sí se hace esta pregunta, sobre todo en las edades del mundo. Un texto inconcluso, las edades del mundo, donde decir, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es incluso también en las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana, que es un texto anterior a la edades del mundo, ya hay algo de esto, ¿no? Esta pregunta por la existencia del mal, es decir, ¿por qué esta necesidad de manifestarse, ¿no? Este Zoe en tanto tiempo de ser, que también puede ser un tiempo de la nada, donde hubiera quedado una noche, un vacío, un mero abismo. ¿Cuál es esta necesidad de haberse querido manifestar, ¿no? Es la pregunta. Me parece que al menos Nietzsche no llega tan atrás en ese sentido, pero bueno, Zoe en realidad es lo que se contrapone, la vida es lo que se contrapone a la muerte, porque Zoe sería no muerte y Thanatos sí sería lo que tiene que ver con la muerte. En cambio, la palabra bios sí incluye a Thanatos, no es excluyente. Bios, el movimiento de la vida concreta, justamente necesita o incluye, o en la vida misma está, digamos, concebida la muerte. Pero no habría que pensarlo en este sentido heideggeriano del Dasein como un ser para la muerte y la posibilidad de todas las posibilidades,
no va en esa línea porque, bueno, si nos ponemos a explicar eso, no vamos por la rama. Pero no iría en este sentido de como posibilidad de todas las posibilidades que nos configuran nuestra propia vida, sino realmente como este movimiento de physis, ¿no? De este brotar que al mismo tiempo incluye cerrarse. Y es comprender ese movimiento del bios y comprender que en realidad es permitirle a la Zoé o a esa voluntad, a ese Dionisos, que continúe su tiempo, su ciclo de ser como manifestación, como elevación de la vida y que la vida vaya avanzando y la vida gane esa vitalidad y esa pulsión. Porque justamente, ¿no? Vida tiene que ver también con este querer, con esta voluntad, con esa pulsión. Si ya no quiere, o si ya no desea, esto lo vemos en cualquier persona, en cualquier ser humano, en un animal y lo que sea, ¿no? Si bueno, cuando está enfermo o cuando algo no funciona bien, si ya no tiene deseo, si ya no tiene apetito, justamente, ¿no? Vemos cómo se retrotrae y finalmente comprender eso, comprender esa suerte de acabamiento, lo que nos lleva a decir, bueno, es comprender el sentido trágico de la existencia. Aunque justamente eso no, comprender ese sentido trágico de la existencia no implica que uno no sufra por eso. Y además tenemos que tener en cuenta que este Zoé ya venía en los griegos, sobre todo en Platón, vinculado al término psique, a alma, y después Plotino lo va a tomar como tiempo de alma, al tiempo de la Zoé. Entonces, tiene que ver también como un movimiento eterno que se mantendría todo de manera constante, ¿no? Esto indestructible, pero que al mismo tiempo tiene su propio movimiento. Esa Zoé se usa también para referir a la vida eterna de un dios. En cambio, bios se utiliza también para esta vida futura, en tanto hay individualidades que se van suplantando y van desapareciendo y van permitiendo el lugar a otra individuación. Este principio, esta primera figura de sagreo, también refiere a la miel. Tiene el significado de la miel como edad de oro o edad de la miel. Una edad en la que sagreo, en tanto tiene la raíz de Zoé, nos remite a esta cuestión, o es lo más cercano, esta figura es más cercana a esta edad en la que el tiempo ha sido tiempo todo, un tiempo completo, un ganze Zeit, un tiempo completo, un tiempo todo, es lo que más se nos acerca. Bien, vamos a la segunda figura, a la de Baco, y después va a seguir apareciendo esto de sagreo, Baco y Iaco. Estas cuestiones y estos elementos están en Kerenji, están en Falteroto, están en Nietzsche, en Schelling. Yo como que jugué un poco y fui tratando de unificar estos criterios para compartirles esto que estamos viendo acá. Es decir, es como que realmente no encontré a ningún intérprete que se centre de lleno en estas cuestiones, aunque muchos van nombrando elementos y van generando material con respecto a todo esto. Pero bueno, no hay una receta última tampoco. La segunda forma es la de Baco. Baco, en tanto antes
Sagreo refería a los cazadores, Baco es el que emigra a tierras extrañas como un dios libre. Esto tiene que ver más que nada con la persecución de... Les voy a compartir acá por el chat para que me vayan siguiendo. Esta segunda forma es la de Baco, que emigra a tierras extrañas como el dios libre, y tiene que ver con estas palabras, ¿no? Licios, liaios, que en realidad, bueno, lo podemos entender como el dios liberador. Esto es lo que... ¿Por qué yo utilizo la fórmula Dionisos para hablar del todo y no uso Dioniso? Porque Dioniso es la que nosotros, cuando hablamos de Dioniso, generalmente nos estamos remitiendo a esta segunda figura, que es la figura de Baco, que tiene que ver como el dios liberador, salvador para los griegos, liber para los romanos, en el uso latino, y que tiene que ver con el dios del vino, que tiene que ver con esta expresión de la embriaguez, que justamente es lo que Nietzsche va a distinguir como el culto dionisíaco bárbaro, que viene de Asia, esto, ¿no?, que mencionamos, de Tracia, Lidia, Frigia, etcétera, donde es completamente desmesurado y que después intentan refrenar en Grecia, pero tiene que ver con esto, ¿no?, con el dios del vino. Incluso, como nota de color, estaba recordando hoy que hay muchas esculturas, tanto romanas como griegas, sobre sátiros y sobre Dios Pan o Dioniso. Y hay una suerte de diferencia que se puede apreciar mucho si después buscan en... Recordaba, sala, se llama Sala de las Musas, que pertenece al Museo Pío Clementino, en el que esta Sala de las Musas del Museo Pío Clementino es del Museo Vaticano, y en el Museo Vaticano hay esculturas, si mal no recuerdo, de un sileno, y hay una que es romana y una que es griega. Las esculturas romanas, teniendo en cuenta esta idea de liberador, de lo que tiene que ver con la embriaguez, con el vino, con la locura, se lo utilizaban los romanos como que le brindaban más culto en contextos bélicos. Y las esculturas romanas de los sátiros y que tienen que ver con Dioniso son como más rudas, más esbeltas. Yo realmente, les soy sincero, no soy un especialista en arte ni mucho menos. Es un detalle que uno aprecia. Y estas esculturas son como más robustas y tienen que ver más con lo bélico. En cambio, las esculturas griegas con respecto a Dioniso son generalmente más, como más refinadas, más resueltas. Es una figura que quizás hasta incluso podríamos decir que tiene más aspectos o rasgos o una característica más femenina, más que tiene que ver con una armonía, una belleza distinta tiene. Y esto me parece que es culturalmente para lo que también se le brindaba culto tanto en los griegos como en los romanos, una diferenciación. Pero bueno, después pueden buscar las imágenes de las esculturas y confrontarlo. Y además que muchas figuras de sátiro, incluso Hermes, como hemos visto en el mito, hay esculturas sosteniendo a este recién nacido, ¿no? Y bien, entonces, bueno, este segundo Dioniso, el Dioniso resucitado, nos referimos comúnmente cuando hablamos de Dioniso y que tiene que ver con este Dioniso Baco como dios del vino. Vamos a la tercera figura. Igual van a volver a seguir apareciendo. A ver, vamos acá. Si lo copio. Ahora bien, aparece la figura de Iaco como la tercera figura de Dionisos. Y la cuestión acá es que, bueno, ¿por qué es un retorno al inicio pero como un nuevo comienzo? Suena también, no de la nada lo saca Heidegger esta idea de un nuevo comienzo del pensar, un nuevo comienzo del filosofar.
ya viene toda esta cuestión del nuevo comienzo, de un retorno al inicio, de un querer volver al inicio para volver a trazar el camino de una manera distinta. Ya esto es una concepción romántica del tiempo, donde en estas expresiones de la figura de Dionisos, en tanto Sagreo, en tanto Baco, dice, bueno, el romanticismo, con una suerte de apego y de vínculo con el cristianismo, dice, bueno, este Dioniso Baco aniquilado, atrapado y torturado por los titanes, que después se retira, en algún momento va a volver. Y tiene que ver esto también, ¿no?, con todo lo que se narra sobre la segunda venida de Cristo. Esto es lo que genera en algún punto una contraposición entre la teoría de Nietzsche, o porque Nietzsche romantiza o es un romántico, pero no pertenece al romanticismo, más allá de que en años es posterior, ¿no? Pero decir, bueno, el romanticismo, sobre todo Hölderlin, Schelling también, los hermanos Schlegel, van a postular este vínculo, esta relación de Dionisos con Cristo y la segunda venida de Cristo. Entonces, ahí a Nietzsche es como que no le termina de agradar esta idea, de decir, bueno, porque se lo concibe, ¿por qué Iaco es esto, este nuevo comienzo y un retorno al inicio? Porque decir, bueno, es esa muerte, pero es un volver a nacer, es este sagreo de vuelta que viene, pero ya de una manera elevada, una manera con otra experiencia. Algo que podríamos también tener en cuenta es que este sagreo, este Baco y este Iaco, de alguna manera también podríamos pensar, bueno, en Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no?, la Santísima Trinidad, pero también en el juego de Nietzsche con respecto al espíritu, cuando habla del camello, del león y del niño. Porque el niño, cuando habla de la figura del niño en el Zaratustra, dice, bueno, inocencia es el niño y un nuevo comienzo que juega este juego de la rueda del ser, ¿no? Ojo ahí también, con estas instancias de superación en las que está implicada el espíritu mismo, porque este movimiento o este proceso temporal que tiene que atravesar cada dios son como pequeñas representaciones de lo que se estaría dando en ese Zoé o en ese Dionisos todo. Ahora bien, no necesaria, como hay que aclarar esto, ¿no? No necesariamente cada individuo va a superar esas tres etapas y alcanzar esa figura de niño, etc. Y pensemos también que si son tres transformaciones del espíritu, dice, el espíritu se transforma en camello, el espíritu se transforma del camello a león y de león a niño, antes, insisto yo, antes de pasar a ser camello, ya era niño. Entonces, primeramente era niño. Después, la aparición de la cultura, de las formaciones institucionales, de la burocracia, la enseñanza en la familia, etcétera, etcétera, te va llevando a camello. Tendrás algún impulso instintivo que te llevará a esta idea de liber, ¿no? Esta figura de Baco, de liber, de imponerte, pero también mantenerte en esa instancia es una desmesura, es un descontrol, y una verdadera libertad es la que se autoimpone límites. Entonces, decir, bueno, hay que superar también esa instancia de león y volver a ser niño, pero ya conteniendo este último niño, conteniendo la experiencia de las instancias anteriores. Entonces decir, bueno, este inicio y este nuevo comienzo de Iaco es un volver al sagreo,
es un volver a esa primera figura, pero ya con otra sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, y Dioniso adquiere el nombre de Iaco, Iacos, bueno, hay distintas formas de describirlo también, según como qué autor lea. Dioniso ateniense, niño divino, nacido, bueno, en Córico, y también se asemeja mucho a algunas cuestiones con el tema del receptáculo, donde se lo encuentra. Esto me parece está un poco más adelante, que remite también a algunas escrituras del Antiguo Testamento, sobre todo a Moisés. Y bien, ahora ya nos vamos a meter en eso. Dioniso ateniense, niño divino. Bueno, la cueva del saco de cuero, un receptáculo de cuero que servía de odre para la miel fermentada. Hijo de Demeter, o Demeter, diosa de los cereales. Y aparece todo también esta relación y un montón de cuestiones que lo hacen vincular con la cultura egipcia. La madre tierra griega, el nacimiento de Iaco apacigua a la encolerizada Demeter, a la cual Hades le había raptado a su hija Perséfone. Y esto del rapto de Perséfone también tiene que ver con una y de Hades, porque si Hades y Dioniso son lo mismo, también esto que sucede entre Hades y Perséfone sería algo similar a lo que sucede entre Dioniso y Ariadna. Bueno, está el cuadro de Tiziano, si mal no recuerdo, donde está Ariadna pintado con Dioniso en la isla de Naxos. Según Hölderlin, el declinar de la... Según Hölderlin, aparece, ¿no?, como esta suerte de movimiento entre el nuevo mundo y el nuevo hombre a partir de esta nueva figura. Apuestan los románticos en que esta segunda venida o este nuevo comienzo a partir de la figura de Iaco sería como finalmente la introducción de un nuevo modelo del mundo y un nuevo modelo de hombre. Repetimos acá que Nietzsche no comparte en su totalidad esta visión romántica de hacer el juego entre cristianismo y la mitología griega. Bien, igualmente en esta tercera figura tenemos que comprender que no termina de cerrar ese ciclo, sino que sería constantemente repetitivo. Por eso hay que recuperar y no olvidarse esta idea de organismo, ¿no? Constantemente como regenerándose. Bien, vamos a hablar un poquito de alguna de las doctrinas. Le voy a compartir acá. Dice, no te atrevas a entrar en la metafísica de las artes sin estar versado en las orgías y misterios eleusinos, porque los sentidos son seres y Baco las pasiones, los viejos padres adoptivos de la bella naturaleza. Este texto, incluso esta cita es de Hamann, que como uno de los padres del romanticismo, está en uno de los textos de Safransky que habíamos compartido como material del curso. Y en la mitología romana aparece, ¿no?, esto de los sentidos son seres y Baco, las pasiones. Bueno, Baco, que hablamos de la segunda figura, seres en la mitología romana como la raíz de Ker, que tiene que ver seres con crecer, seres con Ker, que tiene que ver con crecer y crear, y están relacionados, ¿no? El sentido con la pasión, introducirle sentido a esas pasiones, dirigirlas, y que seres era la diosa de la agricultura, las cosechas, la fecundidad, y que el equivalente en la mitología griega era Demeter. Por eso hay también un juego impresionante con la gran cantidad de figuras femeninas que participan en los distintos mitos que se van encontrando sobre Dioniso.
Entonces Ceres recibiría el nombre de los cereales. Y bueno, este nacimiento de Dioniso en las cumbres de Citerón o en el Parnaso no constituye más que una variante del culto al cereal en Eleusis, una de las regiones, Eleusis, en Grecia continental. Hay diversas doctrinas de los misterios y tenemos que tener en cuenta sobre todo la doctrina en Eleusis y Samotracia, por ejemplo, una isla donde en Eleusis eran... ¿y qué tiene que ver con esto de doctrina de los misterios? Misterio es algo que viene de la raíz Mysterion tiene de su raíz equivale a secreto o una doctrina secreta, un culto secreto, donde este misterio o mysterion posiblemente tiene una derivación, acá se lo voy a compartir, acá para que lo tengan y después pueden leerlo tranquilos. La palabra mysterion tiene que ver con secreto, doctrina secreta, culto secreto, y que posiblemente tendría ahí sus derivaciones, ¿no? Como estudian los filólogos, posiblemente de dónde podría venir, y que tiene que ver con este mio de cerrar, sobre todo de cerrar los ojos, de cerrar los labios, de callar, y que tiene que ver con este callar y este cerrar los ojos al mismo tiempo con con una intuición o de un acceso a la Zoé o de un acceso intuitivo a la voluntad del mundo, al uno primordial o aquello originario por medio de un autoconocimiento o de un conocimiento interior, de un recorrido, un camino interior. Y justamente esto del cerrar los ojos y también del callar tiene que ver con el logos, ¿no? Una anulación del logos, una imposibilidad del diálogo, y justamente lo que nos llevaría a permitir, o lo que nos permitiría lograr ese recorrido sería la música. Y que incluso este callar, anular la palabra, el diálogo, permitiría también incluso que haya una participación de la foné. Aristóteles hace este juego, ¿no? Esta distinción entre logos y foné. Logos es la palabra o el lenguaje que es lo que permitiría hacer una discriminación entre lo justo y lo injusto, el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Pero la foné, lo que tendrían todos los animales, donde podríamos expresar dolor y placer, ¿no? Y esto, en algún punto, la música abriría este juego. Mistas es el nombre que designa al iniciado en las orgías, místicos, ¿no? Todo este juego entre místico, mistas, mysterion. Las doctrinas secretas tienen que ver con esto, que es algo que se revela iniciado. Habría que hacer una diferencia entre doctrina de los misterios y religión revelada. Hay una Offenbarung. Offenbarung es un término de alemán que se utiliza para revelación, pero también está revelatio. Revelatio tiene que ver con una experiencia más teológica, pero Offenbarung tiene que ver con una revelación que no necesariamente está limitado a una religión teológica pura y dura, sino a una revelación, una manifestación de algo que se me presenta, que tengo una visión de eso. Y para acceder a estas revelaciones, ¿qué sería ir accediendo a estas revelaciones? Ir avanzando en grados en el conocimiento del misterio. Ir adquiriendo y avanzando en el conocimiento de ese sentido originario de la vida. Hay pruebas para eso. Decir, bueno, ¿y por qué no se revela a todo el mundo? Porque se necesita una predisposición, en principio,
y se necesita una preparación. Por eso todo lo que tiene que ver con el culto, con el rito, entonces todos son cultos iniciáticos, ritos iniciáticos. Recordemos, como habíamos dicho en la primera clase, el nacimiento de la tragedia está puesto por Nietzsche como si fuera un escrito iniciático a la filosofía de Nietzsche. ¿Por qué es compleja y por qué tiene una suerte de recorrido laberíntico? Sí, bueno, porque es para el que atraviesa esa obra o el que lograría sobrevivir a la lectura de esa obra y comprender el mensaje oculto, mistérico, el misterio que oculta esa obra, esa sabiduría que oculta esa obra, constituiría un avance de grado en el conocimiento del misterio. Pensémoslo con otra obra, Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie. Para todos, en tanto el lenguaje que utiliza, las metáforas, las imágenes que utilizan Así habló Zaratustra, son amenas, digamos, mientras más o menos sepamos leer y con un diccionario también a mano para alguna otra palabra que se nos escape, decimos, bueno, leemos y más o menos comprendemos. Ahora, descifrar ese lenguaje que está oculto en cada uno de esos discursos que va haciendo Zaratustra y descifrar la totalidad de ese camino por el cual este héroe de Zaratustra atraviesa, es decir, bueno, eso ya es otra prueba más para pasar a otro grado de iniciación en ese mensaje mistérico que intenta o que intentaría dar Nietzsche. Está jugando con esto. Y realmente tiene que ver con el juego, ¿no? Porque, como habíamos dicho, tiene que ver con esto cultural. Y que ese culto y la cultura parten de un juego. Bien, entonces, esto de Eleusis y Samotracia tiene que ver sobre todo también con simbologías funerarias de los antiguos, con distintas simbologías, porque por ejemplo en Samotracia, una isla cerca de la región de Tracia, había muchísimos navegantes y llegaban de todos lados, entonces todos tenían distintos tipos de panteón de dioses o de figuras de dioses, entonces se rendían muchísimos cultos y también eso hacía que se mezclaran estos movimientos cultuales. Y además, si bien estaba el panteón de dioses, podríamos decir que esto eran como una suerte de culto pagano, mientras la religión olímpica y el panteón de dioses era una religión revelada en el sentido de que todos tenían esa mirada y esa visión, esa escultura del dios a la mano. Las otras culturas paganas que podrían cambiarle el nombre a estos dioses, este panteón de dioses, como vemos, se lo adoraba como Sagreo, se lo adoraba como Baco, se lo adoraba como Iaco, según la región, según el culto. Es decir, bueno, podría ser, en definitiva estarían hablando del mismo dios, que sería Dionisos. Lo mismo pasaba con otras figuras, ¿no? Apolo, Helios, Demeter o Ceres o Perséfone, Ariadna, van mezclando los nombres, van cambiando. Entonces, en algún punto también decir, bueno, hay mezcla entre lo que sería la religión oficial y estos cultos mistéricos. Ahora bien, había cosas que realmente a las cuales aquellos que no accedían en grados a ese misterio no tenían conocimiento, sino que justamente en tanto mistérico pertenecían a unos pocos. Los filólogos y filósofos, como veníamos mencionando, Kerenji, Walterotto, Nietzsche, Kreutzer, Schelling y demás, estudiaron los cultos mistéricos,
celebrados, por ejemplo, en la isla de Samotracia, que mencionábamos, en Eleusis, que está ubicado al noroeste de Atenas, y por ejemplo también en Sais, en Egipto. Esto, sobre todo, con relación al despedazamiento y al nacimiento de Dioniso. Hay que tener en cuenta que si mencionamos Samotracia, Eleusis, Sais y demás, o Tebas, etcétera, como habíamos mencionado en la región de Tracia, quiere decir que los lugares de culto no se situaban en el centro de la polis, sino que estos lugares de celebración de los cultos estaban en la lejanía. Y al estar alejados del centro más poblado, o de los lugares más poblados, promovían una experiencia de transición. Por ejemplo, a Eleusis se llevaba como culto una sagrada vía de 18,5 kilómetros. Una sagrada vía, o sea, todo el culto era todo como una peregrinación de 18,5 kilómetros de largo, donde todo el acto ceremonioso se iba realizando durante el camino. Como hablábamos del camino de Zaratustra, ¿no? Es decir, bueno, desciende la montaña, pasa por un montón de experiencias, de estadios diferentes, de accesos, de grado de conocimiento, el propio Zaratustra, porque va a decir, bueno, él baja diciendo que Dios ha muerto. Se da cuenta de que en la plaza pública, en el mercado, no reconocían de que Dios había muerto. Él anuncia al ultrahombre, lo anuncia a todos como algo evidente, revelado. Bueno, que esté revelado no quiere decir que lo aceptemos, no quiere decir que lo concibamos como lo tendríamos que concebir. Entonces, bueno, dice, esto no me entienden. Insiste y va cambiando el modo de cómo anunciar que Dios ha muerto y que es el momento de comenzar a pensar y proyectarnos en este ultrahombre. Ahora después, la enseñanza de la voluntad de poder de Zaratustra ya no es a todos, es a unos pocos, a los que lo siguen, ciertos discípulos. Y para terminar de comprender esa voluntad de poder, dice, bueno, piérdanme. Ahora, la doctrina del eterno retorno, como continuación ya de, como dijimos, del nihilismo, de Dios ha muerto, del ultrahombre, de la voluntad de poder, el eterno retorno, ya no lo enseña Zaratustra, sino que a él se lo enseñan los animales, y cada vez que piensa en el eterno retorno, hay un juego en el texto donde y Zaratustra le habló a su corazón. Entonces es un diálogo interior. Ahí, y aparte se le enseñan a los animales. Ya ahí es como un guardar silencio. Y justamente no hay logos, no hay palabra, no hay diálogo. O en todo caso es un diálogo silencioso consigo mismo. Bien. Entonces esta sagrada vía, ¿no? Todo un acto ceremonioso que se realizaba durante el camino, que implicaba una purificación y un proceso de conversión inicial, una vía de purificación. Ahora bien, en estos 18,5 kilómetros que se recorrían, obviamente los que no participaban de esa peregrinación podían observar ciertos elementos, ciertos detalles del culto, hasta que se llegaba al lugar, de alguna manera se cerraba, o ingresaban a alguna cueva, o subían a algún lugar donde ya no se podía acceder. Entonces ahí comenzaba lo más propio del culto, la elevación y lo mistérico, ¿no? Y algunas cosas que eran visibles para algunos cultos, para otros cultos no se veían, y viceversa. Todo el acto ceremonioso como un camino de purificación, como analogía de la noche, la noche como preparación de aquello que va a revelarse en el amanecer. Y este juego también, ¿no? Entre noche y amanecer, Zaratustra es el gran mediodía, la noche, el crepúsculo de los dioses, Die Götzen Dämmerung,
y el ocaso de los ídolos, el crepúsculo de los ídolos, el ocaso de los dioses. Wagner, Nietzsche. Samotracia, los que estaban en el culto o en el misterio de Eleusis eran denominados epoptos, y en Samotracia eran los cabiros, culto a los cabiros. Según Schelling, el culto de Samotracia, el culto a los cabiros, era el más antiguo de toda Grecia. A través de este culto irrumpió la primera luz de un saber superior y mejor. ¿Por qué? Porque en la isla de Samotracia, como mencionamos antes, era un puerto de que llegaban comerciantes de todos los lugares. Entonces ahí era como viajar ahí y acceder, pensemos también en esto, ¿no? La sabiduría de estos primeros filósofos que comienzan a traer esta sabiduría a Occidente, ¿dónde iban a realizar su iniciación o sus estudios, su preparación? A Egipto, o viajaban al norte de África, Asia. Ellos llevaron esa sabiduría y esa iniciación. Entonces, bueno, no es que estos tipos tampoco estaban así como sacando información de la nada. Nada más que estaba oculto, y empezaron con este juego filológico a indagar, ¿no?, sobre eso. Entonces irrumpe un saber superior y mejor. Grecia obtuvo de los bosques de Samotracia, de los bosques, pensemos también la importancia de los bosques para la cultura nórdica, los iniciados. Y dice Schelling que según data, a Samotracia fueron a iniciarse Pitágoras, Filipo y la madre de Alejandro Magno. Y dice que, por ejemplo, estos, tanto Pitágoras, el macedonio Filipo, la madre de Alejandro, dice, se tornaron mejores y fueron más felices tanto en vida como ante la muerte. No es solamente una iniciación para esta vida, sino también alcanzar una sabiduría para poder en este regreso, en este movimiento de bios a Zoe y de Zoe a bios, volver a retornar mejor, ¿no? Pensemos en la doctrina o en esta filosofía, en esta teoría de las almas, como mencionamos, Platón habla de Zoe como Sige también. Entonces, incluso dice, bueno, si bien de la madre de Alejandro Magno no sabemos que ella misma haya hecho algo superior, dice, lo que hay que destacarle es que decir, bueno, ella, ¿por quién fue a adquirir esa sabiduría? Es ella quien guió a su hijo y que permitió a través de esas iniciaciones que tuvo a que su hijo Alejandro llegue a ser el que fue. En este sentido de cómo se llega a ser el que se es, ¿no? Que insiste Nietzsche tanto en Ecce Homo. Entonces, los epoptos, estos iniciados en Eleusis, estos iniciados también en Samotracia, dice, depositan esta esperanza en un renacimiento de Dioniso y no van únicamente por esta vida, sino también por este movimiento de eterno retorno, que volvemos a lo mismo, y ahí, o al igual, ahí habría que analizar también eso que es doctrina del eterno retorno de lo igual, que lo igual hay que ver si es lo mismo o no, y apuestan, ¿no?, por este principio del Dios que tiene sus bases en los cultos paganos, en estas divinidades de Deméter, de Perséfone, de Dioniso, en esto del trigo, de esta noche de preparación para el amanecer, para recibir ese saber, esa iluminación, y que finalmente Dionisos termina siendo este juego entre lo uno y lo múltiple. Dionisos es todo, es ese juego entre que Dionisos es el Hades y es aquel que puede elevarse a lo más alto del Olimpo, y permite hacerse esta comparación entre Dionisos como esa voluntad de lo uno primordial,
que aparece en el nacimiento de la tragedia. Dionisos es ese artista, ese genio, genio primigenio, genio originario, un genio artista eterno, originario, que aparece y se va manifestando. Por eso insisto con esto. Apolo, o que la fuerza apolínea, que la figura apolínea pueda de alguna manera sustentarlo, tratar de calmarlo, pero siempre por alguna vía Dionisos atraviesa a Apolo y lo supera. Ontológicamente, desde el punto de vista del ser, Dionisos es superior a Apolo. Y esto, ¿no? Después aparecería entonces finalmente la figura de Sócrates como anulando todo este juego misterioso, como intentando explicarlo todo, que aparezca la teoría, que aparezca la ciencia, un desgarramiento, un correr a Dionisos de su lugar que ocuparía, su lugar ganado en el culto helenístico, y este intento de los románticos y de Nietzsche por volver a recuperar esta figura dionisiaca, esta fuerza dionisiaca, este impulso creativo, porque se terminan dando cuenta que con el avance de las ciencias y con una acumulación de saber, con una acumulación teórica, no nos sentimos satisfechos como el Fausto de Goethe, el personaje Fausto de Goethe. No nos sentimos satisfechos por una acumulación de conocimientos, sino que finalmente terminamos intuyendo o intuimos que hay algo más detrás de todo esto, y de estos saberes, de esta ciencia, de estos conocimientos, y que intuimos que pertenecemos a algo superior y que indagando sobre eso adquiriríamos un sentido que de alguna manera nos generaría más vitalidad y nos permitiría afirmarnos en la vida en la que estamos participando. Así que, bien, llegaríamos hasta acá, si les parece, y abriríamos ahí unos minutos para devoluciones, preguntas, dudas, lo que tengan.